Circuito simple. Es un circuito que conforma puramente una fuente de alimentación, un switch y una bombilla. Es lo mínimo que necesitas para ponerlo en práctica para aprender electricidad. Una fuente de alimentación puede ser una batería, un generador o incluso una fuente que funciona con componentes electrónicos. La carga. Se le llama carga al dispositivo que tiene que alimentar una batería o fuente de alimentación, y en este caso la bombilla es la carga. El voltio es la medida de tensión, lo cual es la diferencia de potencial entre dos puntos. En una batería, por ejemplo, sería entre el polo positivo y el negativo. Un ejemplo práctico. Conecto esta bombilla a esta batería de 3.7 voltios y aprecien este brillo. Ahora, a esta misma bombilla la conecto a una batería de 9 voltios. Vean cómo el brillo es aún más intenso, debido a que se está utilizando justamente una batería de mayor voltaje. El amperio es la medida de intensidad y es el flujo de electrones circulando en un circuito. Es un valor que poseen las fuentes de alimentación para indicar su capacidad y en las cargas para indicar su consumo. Por ejemplo, si tenemos una fuente de 3 voltios por 1 amperio, podemos alimentar una bombilla de hasta 3 voltios por 1 amperio o menos, y se iluminaría con el brillo esperado. En cambio, si usamos una bombilla de 3 voltios por 2 amperios o más, la bombilla encenderá, pero con un brillo menor al esperado, ya que la intensidad es insuficiente y el voltaje de la fuente puede disminuir, lo que se conoce como caída de tensión. El amperaje en la bombilla es el consumo e influye con la duración de la batería. Cuanto mayor sea, más pronto se agota. El vatio es la medida de potencia, lo cual es la tasa de energía que se produce o consume. También se asocia a la cantidad de calor que generan los elementos eléctricos o resistivos al paso de los electrones. En pocas palabras, es la unidad para potencia y se mide en watts o vatios. Algunas unidades básicas y términos en electricidad. Algunas de las unidades básicas o de medida son voltio, volt al inglés, amperio y vatio. Para expresar cantidad de estas unidades se usan los siguientes términos: voltaje, amperaje y vatiaje. Sus unidades básicas están asociadas a su fenómeno o magnitud. Esos son tensión, intensidad y potencia. Estos son términos que deben usarse apropiadamente en su debido contexto, ya que no son del todo sinónimos. Transformación de unidades. En las unidades básicas o de medida se usan un sistema de conversión en múltiplos en caso de ser valores muy grandes y submúltiplos en caso de ser valores muy pequeños o muy por debajo de la unidad. Se ilustra con una escalera. En el escalón del medio entra la unidad al cual manejar. Por ejemplo, vatio. Escalones encima están los múltiplos y escalones abajo están los submúltiplos. Para convertir un valor a uno o varios escalones encima, se divide entre 1000 por cada escalón. Es decir, si por un escalón pasado dividimos 1000, al segundo escalón encima agregamos otros 3 ceros, y así para cada escalón que se suba. Y para convertir un valor a uno o varios escalones abajo, se multiplica por 1000 y otros 3 ceros por cada escalón pasado desde el segundo. Para convertir un vatio a milivatio solo hay que multiplicarlo por 10 elevado a la 3, es decir, multiplicarlo por 1000. Eso daría por supuesto 1000 milivatios. Si queremos convertir, por ejemplo, 1280 vatios a kilovatios, solo hay que dividirlo entre 1000 y eso nos daría 1.28 kilovatios. Ahora, ¿qué pasa si toca saltar 2 escalones o más? Por ejemplo, si queremos convertir 43.200 microvatios a vatios, solo hay que dividirlo entre 10 elevado a la 6, es decir, 1.000.000.
ya que se agrega 3 ceros por cada escalón, y eso daría en efecto 0.0432 vatios. Unidades prácticas. Se muestra una tabla de unidades y a cuánto equivalen. Por ejemplo, un kiloohmio equivale a 10 elevado a la 3 ohmios y un microamperio equivale a 10 elevado a la menos 6 amperios. La de ohmio solo tiene múltiplos. La de amperio tiene submúltiplos y las otras dos tienen de ambas. Considera poner esto en práctica, ya que será muy útil para siguientes temas.